Buen día, nuestro trabajo está titulado Alimentando al cuerpo o a la ansiedad. Este equipo está integrado por mi compañera Ana Sofía Estrada y yo, Janet Dávila Foreman. Nuestra profesora y asesora es Claudia Guisa Mendoza. Somos estudiantes del Centro Universitario Anglo-Mexicano. Nos encontramos en el área de Ciencias Sociales, nivel preparatoria. Los trastornos son enfermedades que se presentan cuando hay preocupación excesiva y control obsesivo sobre el peso, la figura corporal y la comida. Estos afectan gravemente la salud, las emociones y la capacidad de desempeñarse en áreas importantes de la vida. Entre los trastornos más conocidos están la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. Ciertos trastornos alimenticios alternativos a los ya anteriormente mencionados, que no son en realidad nombrados con el valor que deberían tener, son la pseudorexia, la ortorexia, la potomanía, la sadorexia, la troncorexia, la permarexia, entre otros. La sadorexia mezcla la anorexia con el sadomasoquismo, es decir, el acto deliberado de la abstinencia alimenticia con el maltrato físico. En la anorexia, la sensación de control sobre el propio cuerpo es mayor, ya que el cutting o las autolesiones hacen a los enfermos sentir menos ansiedad. Las personas que sufren de troncorexia am, comen muy poco o dejan de hacerlo, en los casos extremos para compensar las muchas calorías que les aporta un excesivo consumo de alcohol. Y la permarexia se caracteriza por la obsesión de controlar las calorías de los alimentos. Las personas con este desorden alimenticio pueden dejar de consumir ciertos grupos de alimentos que son básicos para mantener una buena salud. La persona suele seguir sus propias reglas y establece por sí misma cuáles son los alimentos que le ayudarán a alcanzar su meta. La pseudorexia, también conocida como pica, es un trastorno alimenticio caracterizado por la ingestión de objetos o sustancias no comestibles de manera compulsiva, como tierra, barro, piedras, papel, hielo, cera, cabello, virutas de pintura, tizas, heces, etc. Comúnmente la pseudorexia se presenta en personas con distintos padecimientos, tales como autismo, trastorno obsesivo compulsivo, estrés, deficiencia de hierro o zinc, o simplemente por hambre. Las consecuencias que el ingerir estos objetos traen pueden ir de algo no tan grave a complicaciones más grandes, como la toxicidad inherente, estreñimiento, infecciones, anemia, la obstrucción, la ingestión, la privación nutricional, parásitos, daño dental o lesiones en la boca. La ortorexia es un trastorno alimenticio que se caracteriza por la obsesión constante de comer solo alimentos saludables. Consiste en la preocupación excesiva por tener una dieta restrictiva. Está siendo desequilibrada, acompañada de culpabilidad y miedo a que los demás alimentos engordan. Los resultados de un experimento realizado en la Universidad de Pisa arrojan que 57.6% de los estudiantes se sienten vulnerables a correr el riesgo de desarrollar este trastorno. La potomanía, también conocida como polidipsia psicogénica, es un trastorno alimenticio que consiste en el consumo excesivo de agua, de manera compulsiva y constante, sin sensación previa de sed. Las consecuencias de esta pueden llegar a ser enfermedades renales crónicas, hiponatremia, desórdenes orgánicos, patologías hormonales, etc. Nuestro planteamiento del problema. Cómo la desinformación acerca de ciertos trastornos alimenticios genera incluso la ignorancia del padecimiento de estos. ¿Y estos trastornos son tan divulgados como la anorexia o la bulimia? Nuestro objetivo es difundir información sobre diversos tipos de desórdenes alimenticios que afectan a distintos sectores de la población. De esta manera, concientizar y remarcar trastornos parcialmente ignorados o no tan conocidos. La mayoría de las personas desconoce que hay distintos tipos de trastornos alimenticios, fuera de los más conocidos que son la anorexia y la bulimia. En los resultados obtendremos que la población adolescente de rango de edad de 15 a 18 años es bastante propensa a padecer o conocer un caso de alguien sufriendo alguno o varios de estos desórdenes. Primero se delimitó el tema a trabajar, después realizamos una investigación para analizar la información y que esto nos permitiera conocer mejor el tema. Posteriormente se llevaron a cabo dos encuestas a alumnos de 15 a 18 años del Centro Universitario Anglo-Mexicano, Ciudad de México, en la cual planteamos distintas preguntas sobre el conocimiento de diversos desórdenes alimenticios y la ansiedad que estos conllevan.
En primer lugar, preguntamos a los alumnos si conocían los trastornos alimenticios explicados anteriormente. En esta primera encuesta, 0 de 25 alumnos conoce el significado de la pseudorexia, la apotomanía, la sadorexia, la droncorexia y la premarexia. Y de estos 25 alumnos, solo el 0.5% conoce apenas el término de ortorexia. En la segunda encuesta planteamos 12 preguntas, contestadas por 45 alumnos en total. La primera pregunta fue: ¿cuál es tu sexo?, de la cual el 52% fueron hombres, el 45% mujeres y el 2% otro. La siguiente pregunta fue: ¿cuántos años tienes?, del cual el 95% tiene entre 15 y 16 años y el 2% de 17 a 18 años. La tercera preguntaba qué trastornos alimenticios conocer. El 88% respondió anorexia, el 84% bulimia, el 28% obesidad y el 7% atracón. En la pregunta 4, que fue ¿sabías que hay otro tipo de trastornos alimenticios?, el 82% contestó que sí y el 18% que no. La quinta pregunta fue: ¿qué entiendes por ansiedad? Las palabras más utilizadas fueron nervios con el 23%, miedo con el 14%, estrés con el 7%, angustia con el 5% y presión con el 2%. La siguiente pregunta fue: si alguna vez has tenido síntomas de ansiedad, ¿qué has hecho para calmarte? Las palabras más utilizadas fueron música con el 7%, comer con el 7%, llorar con el 7%, ejercicio con el 2%, dormir con el 2%, atracón con el 2% y respirar con el 2%. La séptima pregunta fue: ¿qué tan fácil crees que sea abordar este tema? A lo que la mayoría de los alumnos respondió que era un tema difícil de abordar, aunque una parte mencionó que no era tan difícil o que a ellos se les hacía fácil abordar este tema. La octava pregunta fue: ¿consideras necesario difundir la información de estos desórdenes? El 98% contestó que sí y el 2% de los alumnos contestó que no. La siguiente pregunta fue: ¿conoces a alguien que haya padecido algún trastorno alimenticio? El 80% contestó que sí y el 20% contestó que no. La décima pregunta fue: ¿cuál fue tu experiencia? Esta pregunta era abierta y contaba con una gran extensión, así que las experiencias compartidas fueron muy variadas. La siguiente pregunta fue: ¿consideras importante disminuir los casos de estos trastornos? ¿Y por qué? El 84% de los alumnos contestó que sí, con diferentes explicaciones. Y la última pregunta fue: ¿en tu opinión, qué podría contrarrestar este tipo de trastornos en las personas? Y la respuesta media fue la difusión de información con el 24%, terapia con el 12% y mejor alimentación con el 2%. Como menciona Cruz y Magaño, las alteraciones de la imagen corporal tienen una participación causal en el trastorno alimenticio. Entonces, consideramos que los desórdenes alimenticios impactan de forma importante el bienestar del cuerpo, haciendo indispensable la difusión de la información acerca de cuáles existen, sus riesgos y su prevención. Asimismo, debemos entender que todos cuentan con el mismo grado de importancia y deben recibir la atención merecida.